repetimos todo muchas veces y que al final, bueno, ya está la grabación, aunque falta un minuto, me da igual. Como ya os dejan entrar, pues adentro. A ver, yo este tema, yo creo que el otro día empezamos a mirarlo. Y al principio nos dice que, como vimos en el capítulo anterior, dijimos que los programas de reforzamiento continuo, aquellos en los que siempre que haces algo te dan una consecuencia, son muy poco habituales. Y lo interesante es saber cómo en el ambiente natural no nos movemos con refuerzos continuos, sino que nos vamos orientando. Entonces, los programas de refuerzo parcial se pueden... Continuos es igual que parcial. Sí, o sea, que no es cada acción tiene una consecuencia, sino que hay un grupo de consecuencias pactadas o que el experimentador o el entorno te va generando, pero que no todas directamente. Entonces, lo que investigamos aquí es qué tipo de, cómo se pueden distribuir los refuerzos para explicar cómo aprendemos. O sea, los programas simplemente investigan el aprendizaje a través de emular las características del entorno. Claro, simplificadas, porque hacemos experimentos simplificados y ya vimos que en general el entorno no tiene siempre un refuerzo primario, sino que encadenamos acciones. Pero bueno, este capítulo trata de cómo funcionan esos programas, cómo son, qué efectos pueden tener y las conclusiones teóricas a las que nos llevan, que es lo más importante al final, porque lo que queremos explicar cómo aprendemos. Un programa al que te sometes sería algo así como un entorno artificial en el que pasan ciertas cosas que yo mido y administro y que veo cómo tú reaccionas. Entonces, ya hemos visto que la base era muy fácil. O bien programo refuerzos o consecuencias en función del número de respuestas o la intensidad, la magnitud y el número de ciertas variables de respuesta, o bien en función del tiempo que tardas en responder. Estos son los más sencillos. Luego los otros los veremos luego. Los más sencillos eran, o bien vinculo los refuerzos a el número de respuestas, se llaman programas de razón. Razón es una división, refuerzo cada X respuestas. O bien, en función del tiempo. El tiempo no solo el tiempo, también hay incluso algún experimento que le da un refuerzo cada X tiempo, pero aquí se trata de que una vez que ha pasado cierto periodo, la primera respuesta emitida recibe un refuerzo. Es como, bueno, ya veremos los ejemplos que os puse en el cuadro, los 18 ejemplos, iremos viendo ejemplos. La razón puede ser totalmente previsible o fija, cada 3 respuestas yo te daré algo, o variable. Variable no es que sea al azar, sino que a mí me interesa saber el efecto de diferentes programas de razón variable. Lo que hago es un promedio. Yo te daré un refuerzo cada 5 respuestas, pero a veces ocurrirá cada una y cada 10. Y lo mismo con los intervalos. Y esto lo ponemos aquí en un dibujo. Razón fija 6, ¿qué quiere decir? Pues como en el dibujo, normalmente lo voy a representar así, ¿no? Las respuestas y en los puntos verdes serían los refuerzos. Aquí el tiempo que pasa abajo es indiferente. El ritmo de refuerzo lo marcas tú. Aquí en la sexta, a la sexta siguiente. Razón variable 5. Bueno, pero aquí lo he obtenido la cuarta. Pero aquí lo he obtenido la décima, que es la segunda. En promedio 5. Y los de tiempo, intervalo fijo de 8. Pasan 8 segundos y la primera respuesta que se emite recibe refuerzo. Y vuelve a empezar el tiempo hasta los 8 siguientes. Las respuestas del medio no, solo estas. Intervalo variable, bueno, en promedio, cada vez que pasen 5 segundos te daré un refuerzo si emites la respuesta. Pero a veces pasarán como aquí 3, luego 7, luego tal. En la RV5 falta un punto, ¿no? ¿O me equivoco yo? Son 25 entre 5, 4.
¿Cuántas respuestas hay? 3, y 2, 5, y 3, 8, y 2, 10, y 3, 15. Pero hay 25. No, estos son segundos. Ah, vale. Lo de abajo es el tiempo, que en este caso es indiferente. Razón variable no lo entiendo. Pues mira, yo te doy razón variable, yo te doy en promedio cada 5 respuestas te dan un caramelo. Pero no será siempre cada 5, a veces cada 1, a veces cada 2, a veces cada 10. Pero al final del día, si has emitido 50 respuestas, tendrás 10 caramelos. ¿Vale? Variamos al azar. Tú no sabes cuándo te va a caer. Pero sabes que más respondas, más tendrás. ¿De acuerdo? Esto es lo más básico, los programas más básicos, los más sencillos. En función del tiempo y en función del número de respuestas. Fijaos que también poníamos en el capítulo anterior, decíamos que también estaba el estímulo discriminativo, es decir, la señal de que este programa está funcionando. Pero que en este caso no interviene el refuerzo. Lo podemos obviar ahora, luego ya lo pondremos. Pero, o sea, yo, por ejemplo, cuando me contratan, firmo un contrato en un trabajo y ya sé que cuándo me van a pagar y cuánto. Es decir, el estímulo discriminativo del contrato, el jefe, lo que sea. Pero que normalmente tienes que saber. O lo vas interpretando. Muchas veces no le diremos qué programa funciona, sino a ver cómo. Bueno, pues lo más básico. Y de estos básicos tenemos, y lo vimos el otro día. Son las tres, ¿no? El estímulo discriminativo, la respuesta y el refuerzo. Sí, las tres patas del condicionamiento operante. Que nombro el discriminativo porque no lo hemos puesto aquí, sí, pero que está siempre. Es decir, en ciertos entornos, tú sabes lo que tienes que hacer. Ese cierto entorno es un estímulo discriminativo, ¿no? Bien, estos programas tienen unas consecuencias en el patrón de conducta que nos dice en el texto, si os fijáis, que con un registro, ahora ya no, porque lo hacemos con ordenadores, dicen, ahora esto se hace con ordenadores. Bueno, pero antes era una aguja que iba acumulando las respuestas hacia arriba y con ese gráfico, ese tipo de gráfico, es decir, hacia la derecha pasa el tiempo, cada vez que respondes aumenta un poco hacia arriba. Por lo tanto, es acumulativa, siempre la altura es el número total de respuestas y podemos incluso marcar cuando se produce el refuerzo con algún mecanismo. Entonces, ahí tenemos la gráfica que vamos a estudiar y el tipo de respuesta que provoca un programa de razón fija, que no sea razón fija 1. Fijaos que el número de razón fija es el número de respuestas exigido. Razón fija 1 es un refuerzo continuo, cada respuesta. Bueno, razón fija mayor que 1 suele tener este patrón de respuesta que es un periodo intenso antes de conseguir el refuerzo, un parón después de conseguir el refuerzo, una especie de descanso y otra vez intenso. Esta, dependiendo si la razón es más o menos alta, las pausas son mayores o menores y es proporcional. Y la pausa, o sea, la subida, el periodo de alta respuesta, le llamamos carrera de la razón. Y la pausa le llamamos, cuando llega a ser casi nula, le llamamos tensión de la razón, ¿no? Ese periodo plano. Sobre todo si pedimos muchas respuestas, ¿no? Imaginaos que tenéis que hacer un esfuerzo, conseguir el refuerzo, paráis y luego seguimos por la siguiente. Bien. El razón variable. Ay, perdón, es que la razón fija es previsible. La razón variable no es previsible y por eso no hay una pausa. Prácticamente es una recta, casi recta, ascendente, una tasa de respuesta alta e intensa. Menos pausas. Como es de esperar, porque no sabemos cuándo lo van a refuerzar. Sí, pero sí, a la larga sí. Yo sé que si sigo respondiendo cobraré, pero no sé cuándo. Entonces
Entonces, como no sabes cuándo, no sabes cuándo parar. Por eso no hay. Por eso no hay tensión. Hace falta. Por eso no hay tensión. Por eso no hay no hay paradas. No hay paradas apreciables, ninguna tensión. Bien. Las tasas de respuesta totales, cuando por ejemplo utilizo razón fija de 5, razón variable 5, suelen ser similares. La fuerza de la respuesta. La cantidad de veces que responde. Bien. Y bueno, aquí pone función del refuerzo, sí, claro. La cantidad de refuerzos determina el grado de respuesta, la cantidad. ¿Y lo de fijo? Cada vez que paras, ¿hay un refuerzo o no? No, justo antes. Mira, el refuerzo es aquí. Cuando te comes el carro. Tú estás, clac, 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 te cae la comida, comes y paras un rato. Justo aquí está el refuerzo. Antes de parar. Sí, Vale. justo ahí. Justo ahí. Ese es el periodo de disfrute. O de descanso, no se sabe. Claro, entonces. Bueno, en la razón ocurre, perdón, en los intervalos ocurre algo parecido. Los intervalos fijos, solo que es mucho más suave. Se sube de una forma más progresiva, no hay una intensidad en las respuestas. Se para de una forma también más progresiva y se vuelve a acelerar de una forma progresiva. Bueno, aquí, si os fijáis, es una estimación del tiempo que falta, ¿no? Yo lo que estoy haciendo, no hay un número de respuestas, por lo tanto es una especie de instinto del tiempo, al reloj interno. ¿Os acordáis del sistema? Pasa el tiempo que yo he programado. Si hay la primera respuesta que ocurre después de ese tiempo, recibe el refuerzo. Normalmente hay una pausa post-reforzamiento, que llamamos, esta forma más suave le llamamos festoneado. El otro, carrera de tensión, festoneado, porque es más gradual. En función del intervalo que se programe, si es más largo o más corto, cambia la forma y en función de la cantidad de refuerzos. Fijaos que en el programa de intervalo, una cosa que vamos a ver enseguida, pero que es de lógica, el número de refuerzos es muy limitado. Si yo te doy un intervalo de 5 segundos, cada minuto solo puedes conseguir 5 por 12, 60. 12 a lo máximo. Sin embargo, en el de razón, puedes conseguir todos los que quieras. Depende de tu velocidad, tu capacidad de responder. Por eso tiene más fuerza. Y parece que por eso tiene más fuerza. Pero luego ya veremos cuando los igualan a ver qué ocurre. Es decir, cuando igualamos el uno y el otro para que consigan unos refuerzos a ver qué ocurre. Pero en principio sí. En principio, en el de razón depende de ti. En el otro hay un límite, un máximo. El intervalo variable, el promedio de tiempo, también consigue una respuesta estable y más o menos alta, constante. Hay una pequeña matización que se hace muy a menudo en los experimentos, que es que si yo pongo un intervalo de 5 segundos, por ejemplo, que la respuesta tiene que ocurrir en un periodo corto. No espero todo el tiempo del mundo, sino que el intervalo es de duración limitada, solo 1 o 2 segundos después. Porque si no, ya no sé, o sea, si lo dejamos mucho tiempo, ya no sé si estoy enseñándole, está aprendiendo algo del intervalo o no, sino que simplemente de vez en cuando se pasa mucho tiempo, bueno, pues se suele utilizar esto, pero bueno, simplemente que normalmente son después del intervalo la primera respuesta, pero a veces se limita ese periodo que permitimos la respuesta. Si no respondes ya. Esto es las formas y las pausas. Lo más característico, lo más importante que nos tenemos que quedar son estas dos raras, las dos que hacen la parada, porque eso nos permitirá ver qué hipótesis hay sobre por qué respondemos, cuál es la variable clave, si es estimar el tiempo y tal. Si hubiera varios programas uno detrás de otro en de razón, en los de razón dice que depende más del tiempo entre refuerzos que del número de respuestas.
Hay varias, vamos a analizar un poco matices, dice, pero lo veremos más a fondo luego. ¿Qué es la variable clave? Si yo te pido 500 respuestas, vas a responder menos. Depende de, claro, la velocidad y tal. Al final, la variable clave, o la que parece más relevante, es el tiempo entre refuerzos. Que los refuerzos estén próximos en el tiempo determina más la respuesta. Bueno, y lo que os decía antes, tú dices, vamos a comparar, a ver qué está parando aquí. ¿Son lo mismo o no? El reloj interno y la regulación de las respuestas de la razón dependen del mismo mecanismo o estamos aprendiendo cosas diferentes. Entonces intenta ver, vamos a compararlo los dos, vemos que las gráficas son parecidas, pero probablemente el mecanismo sea muy diferente, porque uno depende de un reloj. Entonces se hace un control partiendo de un programa razón variable en el que dejamos, pues no sé qué razón variable será, pero ves, obtenemos esta gráfica, ¿vale? Entonces se programa uno de intervalo variable de forma que pueda conseguir el mismo número de refuerzos. Y que el intervalo coincida, como es variable, con el otro. Y se ponen en marcha los dos y la tasa de respuesta, como podéis ver, es más alta en el de razón. Cuando igualamos las condiciones y el número de refuerzos de forma artificial, obtenemos mayor fuerza de respuesta en el de razón variable. Esto es un dato empírico. Sí, es un dato empírico. El de razón variable depende de ti, la respuesta es vigorosa. En el otro, como depende del tiempo, la actitud es más pasiva. Ahora viene, ¿qué consecuencias teóricas puede tener esto? Hay varias explicaciones. En el intervalo, obviamente, un sentido temporal ahí por el medio. Bien. Hay una explicación, y esta es la parte que puede parecer más difícil, pero yo no la veo tan difícil. Cuando los comparamos, hay una explicación que llamamos molecular. Es decir, a pequeña escala, dice el teórico, yo haré aquello que me convenga en este momento. Sin tener en cuenta mucha escala de tiempo, en este momento haré lo que me convenga. Y dice que la clave puede ser el tiempo entre respuestas, más que si respondo muchas o pocas veces. ¿Qué se aprende cuando recibes el refuerzo en un programa de razón? Cuando estás respondiendo rápido. Al final, las últimas respuestas hemos visto que es cuando estamos respondiendo rápido. El tiempo entre respuestas es muy corto y te refuerza. Ahí aprendes que si respondes a ritmo rápido, tienes refuerzo. ¿Y qué aprendes en el otro? Pues lo contrario. En el de intervalo, si respondes rápido no pasa nada. Y si te dejas llevar un poco, no se favorece ninguno, porque a veces está el refuerzo en uno, a veces en otro. Pero el tiempo entre respuestas no hay ninguno favorecido. Pero obviamente puede ocurrir que se estén reforzando respuestas largas, porque puede ocurrir que reciban refuerzos después de mucho rato sin hacer nada. Acordaos que hay una pausa que a lo mejor coincide, ¿no? O sea, de alguna manera, los programas de intervalo fijo, los de fijo, en donde yo puedo prever el tiempo, sí que refuerzan específicamente el tiempo entre respuestas largas. Si yo logro captar más o menos la frecuencia, me quedo muy tranquilo y cuando le doy, refuerzo. Premia el descanso, el tiempo entre respuestas largas. El intervalo variable ya no hay ninguno que premie más que otro, pero el fijo, el de razón variable, sí que premia el tiempo de respuesta corta. Esta es una explicación molecular porque se fija en lo último que ha ocurrido justo antes del refuerzo. Lo último que ha ocurrido, la variable que eligen es el tiempo entre respuestas, dice, es la clave, debe ser la clave que explica el aprendizaje, que recibes el refuerzo después de ir rápido o después de ir más o menos recta. Le llamamos molecular por eso, que ahora la veremos también un poco más a fondo. El análisis molar, es decir,
a largo plazo tiene en cuenta todas las variables de la situación. Cree que el que aprende no solo se fija en lo que está ocurriendo en este último momento, sino que tiene una visión o un análisis global de lo que ha ocurrido en toda la sesión, incluso en varias sesiones de aprendizaje. Y que lo que al final, intervalo fijo, no, tienes que dar una respuesta siempre. El intervalo fijo significa que cuando ha pasado el intervalo, la primera respuesta que des, te premian. Sin respuesta no hay refuerzo en estos programas, ¿eh? Solo que una depende del tiempo. En el molar dice, no, el que aprende se da cuenta de que no necesariamente en las pequeñas, sino que cada tasa de respuestas tiene premio, el ritmo también, pero todo junto, y dice que somos capaces de estimar la relación, la correlación entre mis respuestas y los premios. Y lo que este tipo de explicación hace es relacionar las variables que están en juego, que son las respuestas. Los refuerzos los pone en una función y las analiza sin más y dice, eso es lo que determina el aprendizaje y lo que ve el que aprende. Y dice, en un programa razón, la relación entre respuestas y refuerzos suele ser lineal. A más respuestas, más refuerzos. Y de una forma monotónica, aunque sea variable. Fijaos que a la larga esto se cumple. Si el programa exige 10 respuestas, voy a quitar esto de nuevo. Si el programa exige 10 respuestas, a ver, estas líneas es interesante saber interpretar. Mira, esto es el número de la línea que nosotros permitimos que ocurra, porque determinamos cuántas respuestas requieren cada refuerzo, ¿no? Un refuerzo, X respuestas. Dos refuerzos, X respuestas. Bueno, pues el animal se mantiene en estas líneas y las sigue. Obviamente, la función es lineal. A ver, los refuerzos se pueden medir, acordaos también lo que hablamos, magnitud, demora, ciertas variables, pero si el atractivo del refuerzo lo consideramos una parte global, es decir, el valor del refuerzo es X, en los programas de razón, a más respuestas, más refuerzo, una relación lineal. Pero no ocurre, esto no es, obviamente no es un análisis, no sabemos por qué, simplemente una relación funcional de la eficiencia del aprendizaje. En los programas de intervalo, ¿qué ocurre? Que llega un momento que da igual que responda más rápido. Yo sé que os he puesto de ejemplo que cada 5 segundos un refuerzo si respondo, aunque responda cada 4, no gano más. Hay un límite. Entonces, al principio, cuando yo estoy aprendiendo, voy incrementando el número de respuestas, pero llega un momento que incrementarlo más no tiene sentido si la función se vuelve plana. Y esa es la función habitual de los programas de intervalo. Y además, Y hay un tiempo en el que, en el intervalo en el que si tardas mucho en darle el refuerzo, después de que haya hecho la respuesta, si tardas mucho no hay aprendizaje, o sea, porque si tardas mucho... Sí, la demora. Yo os digo que el refuerzo depende de... Si le pones un tiempo igual, yo qué sé, 20 segundos, y eso es una eternidad, por ejemplo, para... Pero ojo, yo te doy el refuerzo después de una respuesta, siempre. O sea, no es la demora que decíamos la otra vez, que respuesta, y si tardo mucho en recibir respuesta no lo conecto. Pero en este caso no hablo de eso, hablo de que no está disponible el refuerzo hasta que no pasen 20 segundos. A los 20 segundos tú respondes y tienes ¿entiendes lo que digo? No es que después de la respuesta pasen 20 segundos hasta el refuerzo. En este caso no es así. El refuerzo es inmediato. O sea, pero no está disponible hasta que no pasan 20 segundos. Puedes tener una caja de esquina con una rata. Sí, y le programo un intervalo, vamos a poner fijo para no olvidarlo, un intervalo fijo de 5 segundos. Todas las respuestas que dé antes de los 5 segundos no tienen nada. Pero la primera que dé después de los 5 segundos, ¡tac! ¡Cling! Comida. No hay demora.
¿entiendes? En el sentido que veíamos antes. Si hubiera demora, si encima programara una demora, claro que el valor del refuerzo disminuye directamente, ¿entiendes? Y en los de intervalo, pues. No, es que es de intervalo que te estoy diciendo. Yo en el de intervalo, a ver si tengo ahí aquí un dibujo. Yo también estoy viendo. No, que es muy sencillo. Mira, en el de intervalo, os voy a poner el dibujo que estoy antes. Mira, aquí las líneas verticales son las respuestas y los puntos verdes el premio. Entonces, fíjate que en este que es de 8 segundos, estas dos respuestas antes de los 8 segundos, esta línea de tiempo aquí, no han recibido nada. Pero la primera respuesta que da después de 8 segundos, inmediatamente tiene el premio. Aquí no hay demora entre premio y respuesta. Lo que estoy cambiando es la disponibilidad del refuerzo cada 8 segundos. ¿Y en el fijo entonces? En el fijo, intervalo fijo. No, en el de razón, perdón. En el de razón lo que estoy... Siempre das premio, ¿no? Pero cuando X respuestas. No, aquí el tiempo, esta línea de aquí abajo es indiferente. No tendría ni por qué aparecer. El segundo no importa, el número de respuestas. Aquí sí, aquí los segundos marcan cuándo se puede responder con premio. Vale, entonces le da la palanca a Pues, 8 segundos y tiene el premio. Y ahora le da 1, 2, 3, 4 veces. Y no pasa nada, Entonces no hay... porque tienen que pasar otros 8 segundos. Entonces que aprendéis. Aprende que tienes que esperar 8 segundos para responder. Claro, que no respondiera lo recibiría igual, ¿no? Lo que te dice son los segundos, claro. Aunque no respondiera, prácticamente lo recibiría igual. Si respondiera cada 8 segundos, recibiría el máximo de refuerzos con el mínimo de respuestas. Sería el aprendizaje ideal. Claro, es lo que quieres. Ese sería el ideal. Y si no va a apretar la palanca, no hay. No, aunque pase 8 segundos no hay. Solo la respuesta. Una respuesta. Una respuesta dentro del periodo admitido siempre tiene que haber una respuesta. Sí, en estos programas sí. Fijaos que siempre hay respuesta. No se recibe el refuerzo sin responder. O sea, el programa de intervalo, y es importante, la razón es fácil. El de intervalo hay que tenerlo claro. Tiene que pasar un tiempo fijo o variable para que la primera respuesta que des te la aprende. Las demás se pierden en la nada. Entonces lo que estamos enseñándoles a discriminar el tiempo. Ahí, en el ejemplo que os puse, hay unos cuantos de estos. Bueno, sí que está. A ver, yo los ejemplos me sirven mucho para estas cosas, porque, fijaos, aquí os puse unos cuantos. Ya están las soluciones, pero no las quiero enseñar, están por aquí también subidas. Pero ves, todos los que caen aquí, de intervalo fijo y variable, son situaciones en las que, no me acuerdo cuál, por ejemplo, cosechar la fruta cuando está madura para vender. ¿De qué depende que la fruta esté madura? Claro, sí. Del tiempo. Entiendo. Si voy antes, Vale. ¿y cuándo madura la fruta? Más o menos fijo, más o menos variable. Más variable, ¿no? Que fijo. Ahí tienes un programa de intervalo variable. ¿Vale? Y así. O sea, en el entorno natural. En el entorno laboratorio es muy fácil. No le pongo cada 8 segundos y ya está. Yo qué sé. No puedo más. Claro, también hay, como podéis ver aquí, no todos son de refuerzo positivo. También hay castigo, el intervalo variable y todo eso. O sea, con los ejemplos yo creo que lo aclararemos. Ahora cuando lleguemos lo miráis. Vale, nos queda claro ahora que el de razón variable e intervalo variable produce una tasa alta y potente de respuestas, que es más vigorosa en los de razón, porque el intervalo al final premian la pararte de vez en cuando, y que a la hora de explicar esto hay teóricos que se basan en un análisis molecular de lo último que ha ocurrido y dicen que quizás el tiempo entre respuestas es la variable que mejor explica lo que va a ocurrir. Si tú te fijas en lo que ha ocurrido justo antes del refuerzo, en un programa de razón, son respuestas muy rápidas. Y eso es lo que estamos premiando. Y sin embargo, en un programa de intervalo fijo, que yo sé cuánto tarda, lo que estoy premiando es lo contrario. Es parar y responder a ritmo. Bueno, pues eso sería una explicación. Y la otra es
la explicación molar, que dice que el que aprende es capaz de ver la correlación y ajustar su ritmo de respuesta a ella. De hecho, en los programas de intervalo variable tenemos una figura que acelera al principio y cuando llega al límite de la posibilidad de refuerzo empieza a estabilizarse y no aumenta más. Por lo tanto, es una forma de aprendizaje. Cuidado que aquí, además, este programa funciona muy bien con todo tipo de sujetos y en este hay mucha variabilidad entre sujetos. Esa curva es muy diferente. Hay algunos que tienen más paciencia, otros que menos, que aprenden más rápido, menos. La otra es más fácil. Y otra cosa que nos señala el texto es que a veces ocurre que tenemos supersticiones. Eso sería algo así, la gráfica. Que respondemos a pesar de que el refuerzo no cambia, pero nosotros creemos que sí, de alguna forma. Una superstición sería algo así. Da igual lo que hagas, no aumenta el refuerzo, pero tú crees que sí y responde. Bueno, pues, una forma de verlo. La tasa de respuesta, la eficiencia, esta es mayor que el otro. ¿Cuál tiene razón o no? Ya lo veremos. Son las formas de verlo. Entonces, hay toda una familia de explicaciones de los tiempos entre respuestas que ha generado otros programas derivados, que son, vamos a hacer un programa que realmente mida o cambie el tiempo entre respuestas, lo que le estamos pidiendo, a ver qué pasa. Y hay dos programas nuevos, tiempo de respuestas altas, tiempo de respuestas bajas. A ver si lo he puesto aquí. Intervalo, ¿no? Sí. En el tiempo de respuestas altas, cada respuesta que des antes de 5 segundos, yo te daré un refuerzo. Pero si tardas más de 5 segundos, no te lo daré. Es decir, todas las respuestas que des antes de 5 segundos, si no tardas 5 segundos entre respuesta y respuesta, vas a tener refuerzo continuo con todas las respuestas. Y en las bajas, esa es la más puñetera, hay que dar la respuesta después de 5 segundos. Si la das antes, el contador empieza a 0. 1, 2, 3, otra pack, 0, 1, 2. Tienes que esperar 5 segundos y dar la respuesta. Fijaos que es un matiz comparado con el intervalo fijo. En el intervalo da igual lo que hagas tú. El intervalo siempre está. Pero aquí, si respondes, el intervalo se reinicia. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Responder a un ritmo, pero muy bajo. Porque si respondes antes de hora, otra vez a 0, otra vez a 0. Si respondes rápido, no obtienes ningún refuerzo. ¿Vale? Y la otra es al revés. Y la otra es al revés. Si respondes después de los 5 segundos, nada. Tiene que ser antes de 5 segundos de la última respuesta. ¿De acuerdo? Hago una. Pasan 2 segundos, otra. 3 segundos, otra. 4 segundos, otra. Y todas tienen refuerzo. Ahora, si pasan 5 segundos, no. 5 segundos, no. Es muy fácil lo que se obtiene con estas dos. Con la primera que tiene una tasa rápida, porque es muy fácil de discriminar. Tú te das cuenta que hay que responder rápido. Pero en esta otra, le obligo a parar, a ir lento. Claro, las tasas bajas estoy pidiendo un autocontrol. Claro, normalmente el aprendizaje es hacer. Y aquí te estamos diciendo que no hagas. Cosa que es reprimir. Eso es complicado. Y lo hace más complicado de aprender. Los RDB bajas son mucho más difíciles de aprender. Es una especie de castigo, porque cada respuesta que hago antes de tiempo la estoy castigando. Y cada respuesta que hago en su momento la estoy premiando. Y eso es ambiguo. La misma respuesta puede... Y además, el refuerzo está demorado. Si no espero 5 segundos no me van a dar nada. O sea, una explicación puede ser que es más difícil de aprender porque tengo que reprimir y otra es que el refuerzo llega tarde siempre. Aquí sí que no hay refuerzos continuos. Bueno, pues estos dos tipos de programas
sirven para comprobar si es el tiempo entre respuestas la variable clave. Y miramos estos programas que refuerzan tiempo entre respuestas concretos. Bueno, más el intervalo fijo que el de variable, pero bueno, da igual. Hay programas que explícitamente el de razón variable te refuerza respuestas continuas, es decir, tiempo entre respuestas muy corto. El TER es el ritmo. El tiempo corto es el ritmo alto. Vamos a llamarlo TER o ritmo, pero es lo mismo. Estos dos también, uno alto y uno bajo. Y funcionan, la teoría funciona, es decir, explican el tipo de respuesta que hay, pero en algunos no. A ver, en el texto como lo pondría, porque os voy a decir dónde está esto. Bien. Teoría de reforzamiento entre tiempo entre respuestas. Cada programa tiende a reforzar un tiempo entre respuestas específico, pero hay una serie de patrones que no se cumplen. Lo explican los ritmos y lo que hacemos es tratar de, bueno, cuando igualamos en estos programas de intervalo fijo y razón fija, intervalo, los test son variables, los igualamos como hemos hecho antes de forma artificial, que programen los mismos. En teoría tendrían que responder igual a los dos porque refuerzan los mismos TER, ¿no? El ritmo, pedimos el mismo ritmo en los dos, en teoría deberían responder igual. Sin embargo, normalmente se responde mucho más a los programas de razón que los de intervalo, y cuando los igualamos, ya que os doy el dato concreto, Cuando combinamos los dos programas está en la página 233. Y dice: no me acuerdo, es que no quiero decir ninguna mentira, pero que, fijaos, en los programas de razón fija, de intervalo fijo, se refuerzan los TER cortos porque la pausa, ese festoneo que había en la carrera y la tensión, al final, también en el de intervalo fijo estamos respondiendo con TER cortos, ¿no? Siempre TER cortos, y eso no se puede explicar con esta teoría. En teoría, tendríamos que obtener también una respuesta de TER corto, cosa que no ocurre porque está la pausa en ambos casos. ¿Por qué se explica eso? O sea, lo que no podemos explicar es esto, del uno y esto del otro. Estas pausas justo no están reforzadas y se producen igual. Entonces, dice que debe ser porque, o posibles explicaciones de los teóricos que creen que son los TER la variable clave, es que paramos porque podemos discriminar el tiempo y sabemos que podemos descansar un rato. Es decir, sabemos que se refuerzan los test cortos, pero paramos un rato. O bien, competición entre respuestas. Este tipo de explicación es que siempre estamos haciendo algo, pero el experimentador quiere que yo le dé a la palanca. Pero una vez que tengo el refuerzo con la palanca, me dedico a lo que yo quiero hacer. Esa respuesta que yo quiero hacer, mi estado natural, compite con la palanca. Entonces hay un momento que gana, otro momento que no. O sea, otra posible explicación. Y la tercera, que el tiempo entre respuestas influye en el refuerzo, pero todos. A más lejos esté del refuerzo, menos influye. Entonces,
lo que estamos diciendo aquí es, si la variable clave es el tiempo entre respuestas, funciona muy bien en estos casos, pero estos dos no. ¿Cómo explicamos estas pausas? Añadiendo a la teoría, o bien un procedimiento de discriminación temporal, o bien que hay respuestas competidoras que le ganan en cierto momento, y pues o descansamos o hacemos otras cosas, que no, para nosotros descansar porque no las medimos, pero para el animal no. O bien que el tiempo entre respuestas tiene una influencia, pero no solo lo que ha ocurrido justo antes del refuerzo, sino también el anterior. La pausa larga y corta tienen diferente relación con el refuerzo, pero todas ellas hacen una especie de promedio y en función de la distancia del refuerzo tiene una influencia diferente. Vuelvo atrás. La forma de analizar qué está ocurriendo aquí, la molar es fácil, el sujeto más o menos estima lo que hace y se ajusta el programa y como podemos ver el ajuste es diferencia intervalo de razón, explica las diferencias. La otra, la molecular, dice no, vamos a encontrar una variable puntual que explique qué está ocurriendo antes del refuerzo, qué diferencia hay entre un caso y otro antes del refuerzo, que es lo que se está aprendiendo. Dice, el tiempo entre respuestas es la variable clave. Todo lo demás, la influencia clave es esa porque todo lo demás, la magnitud del refuerzo igual a todo lo demás, esa es la única que varía y cambia. Bueno, pues la teoría funciona. De hecho, se programan dos nuevas alternativas que varían el tiempo entre respuestas que le estamos pidiendo y hasta ahí funciona la teoría, excepto en estas pausas. Y estas pausas las explican añadiendo a la teoría estas tres variables. ¿De acuerdo? Y ya está, no hay que hacer nada más. Porque esto ya no tiene más consecuencias. Teoría TER, teorías molares. Y ahora ya tenemos los programas básicos. Lo que viene ahora son los programas compuestos. ¿Qué ocurre cuando puedes elegir si te pagan por ventas o si te pagan por tiempo de trabajo? Los programas compuestos suele haber o programas de diferente exigencia, o programas de intervalo, programas de razón, y tú eliges uno u otro. Bueno, volvemos a los ejemplos. Ahora que habéis visto todas las posibilidades, y aquí ya no hay ninguno compuesto, el cuadro que os di era este. Refuerzo positivo, castigo, escape y omisión. Recordamos, aquí damos ante la emisión de una respuesta le damos un premio, ante la emisión de una respuesta le damos un castigo o una consecuencia adversiva, esperando que disminuya la respuesta. Aquí esperamos que aumente. Aquí esperamos que aumente una respuesta aplicando un castigo si no se produce la descarga y si no te mueves te descarga. O te escapas o lo evitas y la puedes prever, la evitas. Y si no, cuando eso la escapa. Y el de omisión, te quito algo bueno si sigues haciendo algo. Es decir, quiero que dejes de hacer algo, que baje la respuesta mediante, en vez de darle una consecuencia básica, quitándole una positiva. Si no dejas de hacer ruido, te apago la consola. Eso es, vamos. Entonces, estas cuatro tipos de cosas se pueden dar en situaciones de razón, en programas de razón fija, razón variable, intervalo fijo, tasas de respuesta. Las tasas de respuesta solo he puesto en los de positivo porque son más complicadas, pero también están. Y los ejemplos de la vida diaria. Con esto yo creo que queda todo muy claro. Las respuestas las he puesto aquí. Mira. Porque si queréis discutirlas, lo voy a estar yo. En este documento tenéis lo mismo. En la siguiente página tenéis las donde pondría yo cada... No lo miréis. Y luego la explicación mía. O sea, para mí, ¿cuál es la respuesta que se premia? Por ejemplo, echar dinero en una máquina de venta, por ejemplo, de tabaco. Es una razón fija, a razón 1. No es que la máquina vaya mal y no te dé el tabaco de vez en cuando. Respuesta emitida, echar dinero. Consecuencia apetitiva, el producto. Refuerzo.
La razón, depende de la respuesta. Si es una moneda, la razón fija un. Bueno, ya los vais mirando, que los vais haciendo y los repasaremos y los discutiremos. Pero yo creo que con eso lo que es intervalo, razón, os va a quedar clarísimo. Lo que no queda claro a veces es una situación real donde la metemos. Claro. Depende cómo la interpretes. ¿Qué es para ti el refuerzo? Porque, por ejemplo, te ponen una multa. ¿Qué te han puesto? ¿Un castigo? Porque pagas dinero. Para que dejes de hacer algo. Es fácil. Y si le pagas a Hacienda, ¿cómo decirte? Quitarte dinero es un castigo. Sí, no me acuerdo cuál era el ejemplo que quería Pero poner. aprender que no se debe hacer eso es un aprendizaje. Por ejemplo, pagar una deuda. Pagar una deuda, ahora se me ocurre una. ¿Pagar Una deuda. Sí. Que debes algo a alguien. Hay un castigo que te quita dinero, pero también una satisfacción. O sea, depende que consideres el refuerzo, depende que consideres. Pero bueno, esos son matices de la vida real, que es real, es lo que hay. Como veis, los ejemplos, yo no he puesto ejemplos fáciles. ¿Eh? Por ejemplo, un delincuente evita reincidir para no entrar en la cárcel. Pero si se evita hacer el caso. Es de razón o de intervalo, primero. ¿Depende de lo que hagas o depende del tiempo? Depende de lo que hagas de razón. Depende de lo que hagas, de razón. Ya tenemos una. Cosechar la fruta, ya hemos dicho. Hacer la revisión periódica del coche para evitar averías. Pero también tiempo, porque ¿no? Hay un periodo de tiempo en que tienes que hacer la revisión. Ahí está. Claro, Intervalo. ¿Os dais cuenta? La primera decisión es depende del tiempo, depende de la respuesta. Claro, pero yo he pensado que sería Si dices kilómetros, razón, por supuesto. Si dices kilómetros, de razón. Si dices por el tiempo, tal. Pagar un seguro de accidentes o personal. O personal. O sea, un seguro de vida. Yo pago el seguro. Es la razón porque pagas, o es de intervalo porque pasa un tiempo sin accidentes. Fijaos que un seguro, no, pero escucha, un seguro trata de evitar que se te ocurra algo malo, te arruine la vida. Y pagas tanto por año. Entonces, si yo estoy haciendo una especie de escape o evitación de una consecuencia que viene con el tiempo. La probabilidad de que me pase algo, eso interpretándolo así, pero podéis interpretarlo como dice ahí, diciendo, no, pagar es una respuesta mía y depende de que pague cada año, o sea, pero ha de ser una vez al año, porque no me permiten que pague, yo qué sé, lo interpretáis, ¿vale? Yo os doy la mía, pero que os servirá para distinguirlo seguro, ¿no? Por ejemplo, beber con moderación para evitar la resaca. Salir de casa ilegalmente y tener que pagar una multa. Esto era con la pandemia. Sí, igual era con la pandemia. Se me ocurrió porque salir de casa ilegalmente no podía ver. O hay cosas muy curiosas. No sé. Eso sería por el COVID, ¿no? Sí, eso pienso yo. Pagar una deuda poco a poco. Vender a comisión con un mínimo al mes obligatorio. Eso es de tiempo. Bueno, o sea, de intervalo. De la comisión, Con un mínimo. cuantas más ventas, ¿no? Cuando más ventas, más cobro. Pero si no vendes X tanto, te despiden. 18. Ir a pescar y esperar a que piquen. Una pregunta. ¿Ahí tú qué haces? Poner la caña. Intervalo. Ir a pescar y esperar a que piquen. Picar es razón. No, pero tú no picas, pica el pescado. ¿Tú qué haces? La respuesta es acá. Es complicado. ¿Dónde puse yo el 18? Pues no lo digo. De razón para los peces, eso seguro. Pero para ti no es de razón. ¿Por qué? Porque da igual lo que hagas. Depende de los peces. Y eso ya no lo sabes tú, por lo tanto es cuestión de tiempo. Y si pasan muchos peces por el río, pues probablemente sea un tiempo corto. Pasan viceversa, ¿no? Ahora bien, lo que recibes y tu conducta, la que aumenta, lo que no aumenta, eso es lo que hay que
Lo que sí que os propuse yo eran 18 actividades y hay 18 casillas, pensando que si las ponemos bien cuadran, pero con la interpretación. Yo os he puesto la interpretación. O sea, hay una para cada casilla. Sí, yo os he puesto la interpretación mía, luego para que la miréis. Así que lo dejamos ahora, lo miráis y el próximo día hablamos de ello. Vamos con lo que viene después hemos visto esto de aquí. Los RDA y RDB son estos dos de aquí. Y lo que hacemos ahora es combinar varios. No lo he dicho, no lo he querido decir, es de pescar, pero yo creo que es de intervalo. Es de intervalo. Bien, los compuestos hay varias formas de combinarlos y simplemente están aquí clasificados. La primera parte, los secuenciales, es acordarnos de cuáles son, los combinados también, y lo que vamos a ver son los concurrentes. Los concurrentes son los más importantes porque son elegir entre dos cosas disponibles. ¿Tú qué prefieres? ¿Trabajar a comisión? Sueldo fijo. ¿Prefieres? ¿Entendéis? Esos son los concurrentes. Cuando están todos ahí y tú eliges. Que eso nos permite saber en qué medida diferenciamos, qué aprendemos, qué variables usamos para decidir. Y eso es lo que el resto del capítulo. Estos otros solo es saber cuáles son. Y aquí os he puesto secuenciales. Varios programas disponibles. En estos están los dos y van cambiando. En estos hay que completar los dos. Quiero decir, es un programa de razón fija 5, tengo que hacer 1, 5, un programa de intervalo, lo que sea, hacer los dos, entonces recibo. Si no, no. Son dos que hay que cumplir los dos. Y en estos, simplemente que estoy haciendo algo y de repente cambia el programa. De repente pasan a pagarme a comisión, de repente por tiempo. En este no me avisan y en este me avisan del cambio. Bueno, ahora lo vamos a ver. Estos son los secuenciales. Y en el esquema, para acordarnos, he puesto estos símbolos. Cada círculo azul es un programa, el ABC son diferentes programas, para entendernos, que sería uno, por razón fija 5, el otro, razón variable 10, por ejemplo, o intervalo, me da igual. Diferentes programas. El refuerzo es el punto verde y la raya roja es un estímulo discriminativo, que en algunos lo hay, en estos dos y en estos dos no. En estos te aviso, de alguna forma, de que han cambiado las condiciones. En el otro no. Lo tienes que ir comprobando tú, viendo lo que ocurre con la respuesta. Esos son los cuatro que hay. Los secuenciales propiamente dichos son los que dependen de que tú hagas lo que tienes que hacer en los dos. Por ejemplo, aquí, en el tándem, el programa, aquí me he equivocado yo. No tenía que haber puesto estas rayas, que significan otra cosa. Aquí no hay aviso. Estas rayas sobran. Sobran. ¿Vale? Es que cambié los simbolitos y no me olvidé quitarlos. Aquí no hay aviso, no hay estímulo discriminativo. Programa, razón variable 5. Hago otras 5 respuestas. Completado, no pasa nada aún. Cambia al B, lo que sea. Cambia al C, lo que sea, y cuando completo los 3, refuerzo. O sea, me complico mucho la vida, ¿no? En este es lo mismo, solo que aquí sí, cada programa cambia también, solo, sin avisar, pero en cada programa yo recibo refuerzo. No tengo que completar los 3. Y en estos dos hay estímulos discriminativos. ¿Ves? Aquí es donde me falta. Error. Aquí también falta. Estas rayitas que hay aquí tienen que estar aquí. Ya lo cambiaré. Aquí sí que hay estímulos discriminativos. Cuando cambia al B y cuando cambia al C. Entonces, igual que en este, consigo refuerzos con cada programa, pero me avisan. Y en el encadenado tengo que conseguir los 3 y me van a avisar. Es solo acordarnos de cuáles son, no hay más, en estos. Y por eso hice el esquema que creo que ayuda, pero ya ves que mete la paz. Estos cambian en función del tiempo, normalmente al azar. El ABC lo programo yo al azar y ya está. Da igual lo que hagas, van cambiando. Y estos completan los 3 respuestas. Y aquí comenta que lo que se hace aquí, fijaos que este estímulo discriminativo, poco a poco, va adquiriendo, es una señal de que estás yendo bien.
que ha cambiado el programa siguiente, es un refuerzo segundo orden, acaba siendo un reforzador secundario. Esa luz que te indica, vas bien, vas bien, vas bien, es como cuando te dan el trabajo, el vale, te ponen ahí, objetivo, objetivo, te dan un vale, y al final lo cambias por dinero. Pues algo así. Bueno, el dinero también es secundario. Estos 4 de aquí son estos, que ya lo cambiaré el gráfico. Y los otros que nos quedan, estos de aquí abajo, los combinados, normalmente combinan un programa razón y uno de intervalo, de varias formas. En el alternativo tienes 2 a tu disposición y responder lo que quieres. En cualquiera de los 2 que lo hagas, te dan el premio. Si tú tuvieras un programa de razón en un lado, variable, y uno de intervalo, lo normal sería estar en el de razón dándole qué respuesta y de vez en cuando tocar el otro, porque depende del tiempo. Ese tipo de cosas se buscan aquí. Tienes 2 disponibles. En el conjuntivo tienes 2 programas disponibles todo el tiempo, no son secuenciales, sino a la vez. Y si los haces los 2, recibes el premio. O sea, en el de arriba, El da igual que alterna- no hagas uno. el O tienes alterna- que hacer los dos. Fíjate, no, cualquiera que hagas tienes premio. Esta línea te da premio. Fíjate que la diferencia de los de arriba es que son secuenciales uno detrás de otro y estos están a la vez. Tienes 2 a la vez y cualquiera que elijas funciona. El conjuntivo te exige que hagas los 2, están juntos y premio. Y el entrelazado es cualquier combinación entre los 2 que le condicione uno al otro. Es decir, imagínate que si hago el A en razón fija en X tiempo o hago X respuestas, el B se convierte en razón. Y si no, o sea, cualquier condición que quieras poner que uno cambie al otro. Pues se llama entrelazados. Y lo mismo, de esto y de los de arriba, con saber cuáles son, ya está. Entonces yo con esto sería alternativo A o B. Esto sería una O. Conjuntivo A y B. Y este A por B. Depende de lo que pase en A. Normalmente uno razona en un intervalo y a ver qué pasa cuando están los 2 disponibles. Y los concurrentes, que son los que vamos a ver el próximo día, que son los que interesan, son los que nos llevan a una elección genuina, donde yo tengo varios programas y posiblemente varios tipos de refuerzos. O sea, puedo combinar cualquier cosa, tantos a la vez. Ya no hay una combinación, sino que incluso yo puedo elegir por qué camino voy. Ya no están, o sea, tan simultáneos al principio, que los tengo todos, elijo uno y me lleva por un camino por otro. Y aquí vamos a comparar unos con otros, veremos la ley de igualación, que es la que explica por qué me decido por unos y no por otros, o sea, explica las decisiones y por lo tanto las variables de la decisión. Y con eso tenemos el tema hecho con algunos matices de la ley de igualación que vienen al final. Pero la ley de igualación, que parece muy complicada, porque hay unas fórmulas, es muy simple. Muy simple. Dice que yo igualo la tasa de respuestas a la tasa de refuerzos posibles. Respondo más donde me van a pagar más y menos donde me van a pagar menos. Y que eso es lo que la tendencia. Bueno, lo veremos el próximo día. Miráis si queréis los 18. Si os suponen un quebrado de cabeza ponerlos, no los hagáis. Seguramente sirven para discriminar una cosa a la otra. Si queréis que la discriminen, ya está. Yo os puse el documento de las soluciones con la explicación mía para que veáis el punto de vista. Cambiando el punto de vista, probablemente cambia la clasificación. ¿Vale? Yo es que voy a mirar los 2 puntos de vista porque me vayas. No es lo que te decía, lo que tú consideras el refuerzo. A ver, pagar a un amigo una deuda. Si te digo a un amigo, hay varias componentes. No solo la deuda, el dinero que te quita, sino la amistad que pierdes. O, un ejemplo que puse ya, a mala leche de todo, porque no me acuerdo cómo lo puse, pero ya es ponerse pesado con alguien para que no nos deje. Tu pareja, por lo que sea. Pesado con alguien. Te imagínate que estás con tu pareja y sospechas que te va a dejar. Tú, R, encima. No sé. ¿Qué variable? No sé. Pues esa no depende de ti, ¿no? Al final.
Sí, depende de lo que está... No, pero fijaos que lo que... Eres tú el que te pones. Que como están los castigos, escape, No, omisión... a ver qué situación hay, porque, o sea, Sí, eres tú, pero claro... eres súper pesado, ¿no? Entonces, Sí, para que no los deje. Y bueno, yo puse mi explicación. Lo de las multas, a lo mejor lo más sencillo es ponerlo fácil, ¿no? La multa. Salir de casa ilegalmente y tener que pagar una multa. Depende de mí, razón, y que lo que voy a hacer es que no quieren que salga, por lo tanto, un castigo, que es muy fácil, ¿o no? La razón. Fija o variable. ¿Te van a pillar siempre? Ah, bueno, claro. Ahora, si sales a menudo, de vez en cuando, imagínate la policía hace patrullas cada 5 horas y tú sales al azar, pues sí, es una razón variable. Algún día te pillará otro, ¿no? Es lo mismo que el coche con la velocidad, con las multas, ¿no? Bueno, pero depende de la interpretación. ¿Qué más? Echar monedas para perras de premios. Eso de las montañas la habíamos visto en esta. Sí, esa lista la enseñaste. Sí, esta lista la puse al principio del 4, pero os dice que solo que decidiréis era de los 4 tipos de omisión, castigo, refuerzo. Ahora viene ya el programa. Hombre, lo de beber con moderación para evitar la resaca, si yo te digo para evitar la resaca, ahí estás evitando un castigo. Es escape evitación. Y como ya bebes con moderación algo tendrás, pues bueno. Y eso es razón, porque depende también, ¿no? ¿Estás disminuyendo una conducta o estás aumentándola? Esa es la interpretación que hay que hacer aquí. Si estás disminuyendo es un castigo. Sí. La evitación y el escape sirven para aumentar una conducta. Si estoy bebiendo menos, estoy disminuyendo, estoy castigando la conducta de beber. El impulso es a beber y la consecuencia negativa es para que no bebas. Por lo tanto, es un castigo. ¿No sería de escape? No. No son de los... Madre mía. No, os doy el consejo. Los obvios y sencillos los ponéis. Y el resto, los obvios y sencillos. es castigo porque te estás autocontrolando para no volver. Claro, te estás quitando el querer hacer eso. Estás disminuyendo Sí. una respuesta. Es como dejar Que en de principio. jugar. Pero claro, también puedes pensar, para mí beber es agradable. Por lo tanto, lo que estoy haciendo es me quito la bebida para tal. ¿Qué es? Quitarme algo agradable. Una omisión. Te quito la consola, como para mí es agradable. Pero si no dejas beber tendrás una resaca carajo. Por lo tanto, bueno, es igual, que ya os digo que es para entenderlo, no es para interpretar la vida, sino para aclarar lo otro y lo aclararemos.